México hay una cultura científica muy pobre, pero además hay pocos periodistas que se están formando, estudiantes de comunicación interesados por la ciencia y la tecnología. Creo que ese es uno de los graves problemas que tenemos. Necesitamos tener una educación más completa, más compleja, en el que se nos muestre a los que estudiamos ciencias sociales como los periodistas la importancia de la ciencia y viceversa a los científicos que se les muestre la importancia de las ciencias sociales. Yo creo que debemos de impulsar una mayor educación más completa, más rica. Es mucha la diferencia. Los periodistas hacemos el trabajo en función de los géneros periodísticos, es decir, en noticias, reportajes, entrevistas, crónicas, reseñas. Ya están establecidos esos métodos, esos géneros periodísticos. Pero además, la información periodística debe ser coyuntural. No podemos mencionar temas relacionados con acontecimientos de hace 6 meses, ahorita, ¿no? Pierden impacto. Entonces tiene que ser oportuna, tiene que ser coyuntural y por supuesto tiene que ser veraz, ¿no? También se tiene que hacer investigación periodística para corroborar que la información es veraz, ¿no? Y es real. Y por otro lado, los divulgadores pueden escribir sobre cualquier tema de ciencia en cualquier momento de una manera libre, es decir, no se tienen que sujetar a los métodos periodísticos, no tienen que ser noticias, no tienen que ser reportajes, no tienen que hacer investigación periodística. Simple y sencillamente escriben de manera libre, tratando de explicar de una manera accesible, confiable y veraz acontecimientos científicos. Algunos lo hacen en forma de ensayo, algunos lo hacen con un estilo más personal, ¿no? Y la divulgación es así, es como un poco más personal, tiene que ver más con el estilo libre de quien lo hace, siempre y cuando cumpla con los requisitos de ser veraz, ¿no? de ser accesible y de poder transmitir el lenguaje científico de una manera sencilla, poco especializada, al público no especializado. En cambio, los periodistas sí tenemos que cumplir ciertas reglas, ¿no? A la hora de escribir y, como decía hace rato, tenemos que tratar de contar historias humanas. Olvidar el viejo método de la declaracionitis de los periodistas. Tenemos que hacerlo con un estilo más libre, más enfocado hacia los problemas de la sociedad y de las personas, ¿no? Debemos acercarnos los periodistas más a la sociedad y menos al poder, ¿no? Yo creo que esas son fundamentalmente las dos diferencias. El que hace divulgación no necesariamente tiene que ser comunicador, puede ser un científico, puede ser alguien con una formación científica y que después se dedicó a otras cosas, ¿no? Puede ser casi cualquier persona. En cambio, quien hace periodismo tiene que ser necesariamente un periodista que en la mayoría de los casos estudió comunicación o periodismo. Yo creo que debe ser una formación complementaria, tanto de divulgadores, tiene que haber tanto periodistas como divulgadores, como de periodistas, y en todos debe haber científicos, ¿no? Los científicos deben formar parte de la formación tanto de los divulgadores como de los periodistas dedicados a la ciencia. Nosotros, quienes escribimos sobre ciencia, debemos conocer muy bien a los científicos y debemos especializarnos también en estudiar posgrados, incluso, ¿por qué no?, posgrados relacionados con ciencia, porque de esa manera hacemos un mejor trabajo periodístico. Y entonces, para poder convertirnos nosotros en estudiantes de posgrado, pues tenemos que recibir la enseñanza de científicos, ¿no? Que son los únicos que pueden, enseñar o dar clases en los posgrados, ¿no? Quienes ya hacen investigación y quienes tienen ya doctorados.
Tiene que ser de mutua colaboración y es una relación compleja que se tiene que dar en términos muy profesionales. Normalmente los científicos no confían en los periodistas porque creen que van a banalizar su trabajo o lo van a trivializar o lo van a transmitir equivocadamente. Y a veces tienen razón, ¿no? A veces hay periodistas que no tienen la experiencia y no abordan bien sus trabajos de investigación. Entonces los científicos se enojan, ¿no? Como un trabajo de años que han estado desarrollando con mucho esfuerzo, con muchos recursos, y que un periodista diga cosas que no son ciertas, ¿no? Y que no son adecuadas o que son parcialmente ciertas, ¿no? Entonces uno, como periodista, debe de procurar ser muy profesional y eso requiere mucho compromiso y también preparación. Entonces, para poder abordar temas científicos, hablar con los científicos, primero debe uno de prepararse, ¿no? De prepararse mucho y entender cómo es el trabajo de los científicos y de esa manera poder transmitirlo de manera adecuada. Cuando eso se logra, cuando uno como periodista logra hacer eso con los científicos, se va uno ganando el respeto de los investigadores y se convierte en una relación de mutuo respeto y de mutua colaboración. Por ejemplo, para mí ya es, por la experiencia, por el tiempo, es relativamente fácil poder hablar con cualquier científico. Muchos de ellos me conocen, la mayoría de ellos conocen mi trabajo, saben que no voy a trivializar su trabajo, que no lo voy a transmitir equivocadamente, y entonces más fácilmente te dan entrevistas, colaboran contigo. Pero por otro lado, también los científicos deben estar conscientes de que ellos tienen una responsabilidad social. Y tienen una responsabilidad social porque se formaron como científicos con recursos públicos. Están haciendo investigación con recursos públicos y están formando recursos humanos, la mayoría de ellos, en instituciones públicas. Entonces, mucha de la información que ellos están generando, mucho conocimiento que ellos están generando, debe ser público. Entonces, debe haber ahí un compromiso de los científicos en dar a conocer lo que están haciendo con los recursos públicos que reciben, ¿no? Es una responsabilidad del científico. Entonces tenemos que buscar y combinar ambas responsabilidades, la de ellos, la de informarle a la sociedad lo que están haciendo con los recursos que reciben, como la de los periodistas, ¿no? Formarnos mejor para poder informar adecuadamente lo que están haciendo los científicos. Ambos compromisos se pueden unir sin ningún problema, se combinan perfectamente y tenemos incluso puntos en común, ¿no? Ambos estamos interesados en que se impulse más la ciencia en el país, ¿no? Es un deseo generalizado y ambos estamos interesados en que más jóvenes se dediquen a la ciencia. Entonces, la relación, cuando hay mutuo respeto y mutua colaboración, suele ser muy fructífera y a veces hasta de amistad, ¿no? Pues que se van a enfrentar a un campo ampliamente satisfactorio, muy, muy interesante, atractivo. Y estoy utilizando adjetivos que no debería utilizar para el trabajo periodístico. Pero realmente es que la ciencia es un gran instrumento que ha creado el ser humano para poder interpretar mejor la realidad, interpretarse a sí mismo, y que es clave para el desarrollo de las naciones y de los individuos. Yo creo que ya por todo esto que dije, por sí solo es muy interesante. Hay pocos sectores en la sociedad actual que tenga tales implicaciones en la vida moderna. La ciencia y la tecnología están en todos lados y cuando nosotros incursionamos en este campo nos vamos a encontrar millones de historias por contar. Entonces, todos aquellos estudiantes que quieran dedicarse a la divulgación de la ciencia, el periodismo científico, lo que les puedo decir es que van a encontrar, además de un campo tan atractivo, tan interesante y amplio, se van a encontrar con un campo con historias inagotables, ¿no? Van a encontrar millones y millones de historias por contar y ahí está el reto, ¿no? Que lo cuenten mejor o de una manera más interesante, ¿no?